Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 25 de junio del año 2021. ¿Quiénes nos acompañan? Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano y compañeros Evidencia. Juan Grompone, bienvenido. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenos días. Hoy la tertulia tiene características especiales. Hoy agendamos un tema que venía conversado y demandado desde hace varias semanas en realidad. El próximo domingo van a cumplirse 48 años del golpe de Estado ocurrido acá en nuestro país. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry anunciaba por cadena de radio y televisión la disolución del Parlamento, dando inicio a la dictadura cívico-militar que gobernó el país durante más de 12 años. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Lo ha dicho pues... Juan, tú habías sugerido hace días, hace casi un mes, que teníamos que discutir sobre lo que la dictadura dejó. Una pregunta, digamos, inquietante. Expliquemos, en primer lugar, ¿por qué? A ver, en dos palabras, ¿por qué este tema? Y después ya lo dividimos en dos capítulos. ¿Empezás tú? Bueno, sí, yo creo en dos palabras. Creo que el tema de la dictadura se ha tratado de una forma muy parcial y muy incompleta. Es decir, creo que es necesario profundizar un poco el tema y no convertirlo en un eslogan, ¿no? Bueno, en la preparación de esta tertulia de hoy, en los intercambios que hubo entre los integrantes de la mesa y la producción del programa, se optó finalmente por repartir, por distribuir la discusión en dos grandes bloques. El primero de ellos, antes de entrar en lo que dejó, ustedes entendían, decían ustedes tertulianos, que convenía, era necesario ver por qué se produjo la dictadura, cómo se llegó a la dictadura. Entonces, primero, vamos por ese lado y de nuevo le doy la palabra a Juan para el arranque. Bueno, las dictaduras ocurren cuando frente a un problema de un país, los gobiernos democráticos son inoperantes. Y esto ocurrió varias veces en nuestro país. Y quiero, antes de entrar al tema que nos ocupa, quiero mencionar los dos casos históricos interesantes. En el periodo, por ejemplo, 1860-1874, ocurrió el Uruguay ingresó a la primera etapa de la fase de la revolución industrial, es decir, a la llegada del vapor. ¿Cómo se manifestaba esto? Bueno, los saladeros a vapor, la navegación a vapor, la fábrica Liebig, todo eso eran manifestaciones de que la tecnología estaba cambiando y el país tenía que cambiar. Y el gobierno era inoperante, se había metido en aventuras tan desastrosas como la guerra. Bueno, primero la Guerra Grande y luego la Guerra de la Triple Alianza, es decir, que simplemente estaba mirando para el costado del mundo. Entonces viene la dictadura de la Torre, y la Torre toma las dos medidas básicas que había que tomar, que son precisamente el Código Rural y la reforma educativa. La reforma educativa para conseguir personas educadas como para funcionar en una fábrica a vapor, y el Código Rural para seleccionar ganado fino que diera mejor rendimiento en carne y también para permitir la introducción de la oveja, en fin, y construir lo que el Uruguay moderno. El segundo caso que ocurrió durante lo que pasó durante 1912-1933, que fue la segunda fase de la revolución industrial, es decir, cuando el vapor fue reemplazado por la electricidad. Entonces, en esa fase el país se embarcó a instancias de Valle de Ordóñez en construir un estado de bienestar sobre bases bastante endebles, que eran simplemente que la aparición del frigorífico y la exportación de carne enfriada.
Entonces el Uruguay pensó que tenía todo resuelto el futuro y que podía dedicarse a los problemas sociales simplemente. Ignoraba completamente el ingreso de la electricidad a todos los sectores de la producción y de la vida cotidiana. Y bueno, para esto vino la dictadura de Terra, que tomó dos de las dos medidas que se había que tomar. En primer lugar fue poner en marcha el plan de electrificación que había sido elaborado en 1912. Terra puso en marcha la construcción de la represa de Rincón del Bonete y la reforma educativa, que es separar la educación media de la universidad, para que dejara de ser la educación media algo preuniversitario simplemente y fuera la educación del ciudadano de la revolución industrial. Bueno, la tercera es la que nos ocupa, que fue el proceso que ocurrió entre 1945 y 1970, manifestado por los cambios tecnológicos que ocurrieron después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que los cambios tecnológicos que después de la Segunda Guerra Mundial provocaron la caída de las exportaciones del cuero, de la lana y de la carne. Nada más que los tres productos principales de exportación del país. Entonces, el gobierno inoperante creía que una guerra como la guerra de Corea nos iba a salvar y que siempre iba a haber guerras como la guerra de Corea que nos iban a dar un aliento porque las exportaciones iban a seguir adelante. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Las fibras sintéticas empezaron a sustituir el algodón, el material plástico empezó a sustituir el cuero, los excedentes agrícolas y los fertilizantes empezaron a crearon la producción de carne mediante feedlots que abarataba enormemente el producto de la carne. Entonces, esto ocurrió, lo llevó a la crisis que el gobierno democrático era inoperante para resolverla. La primera manifestación fue que el Partido Colorado perdió el gobierno luego de casi un siglo, y el Partido Nacional tuvo 2 periodos de gobierno que tampoco pudo arreglar muchas cosas, es decir, arregló parte de la cosa, arregló el control de cambios, por ejemplo, pero no lo arregló totalmente, y volvió un gobierno Colorado que tampoco pudo con el problema, y entonces simplemente ocurrió una dictadura. ¿Y por qué? Uno de los argumentos que se dijo es, bueno, todo ocurrió en todos los países de América Latina, pero es que todos los países de América Latina sufrieron precisamente el cambio tecnológico de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el cobre, que era un material estratégico para la guerra, dejó de ser importante. El salitre dejó de ser importante porque aparecieron los fertilizantes sintéticos. Los cereales de la Argentina eran inoperantes porque Estados Unidos era mucho mejor productor de cereales. Entonces, es decir, quiere decir que esto afectó a buena parte de América Latina y a buena parte de los productores de materias primas del mundo. Ahora, hay una última reflexión que quiero hacer. Pasaron 60 años desde la Torre a Terra. Pasaron 40 años desde Terra al proceso militar. Es decir, este periodo, que está alrededor de los 50 años, es un periodo que es un signo del ciclo grande de la economía, el ciclo grande del cambio tecnológico, y cuando ocurre un cambio tecnológico radical que afecta a casi todos los sectores de la economía, como fue el vapor, como fue la electricidad, como fueron los sintéticos y como fueron los materiales plásticos. Es decir, y este ciclo se llama ciclo de Kondratiev, es una cosa conocida. De modo que, les advierto, estamos cumpliendo 40 años de la última dictadura. Bueno, puede pasar algo en la próxima década. Podía ocurrir el planteo de Juan. El planteo de Juan no fue el obvio, no fue el que tal vez los oyentes esperaban, y no sé si fue el que los tertulianos esperaban. Porque la reforma radical que va a cambiar toda la economía es naturalmente la biotecnología, que es lo que se está gestando todo este tiempo. Las dictaduras aparecen cuando los gobiernos democráticos son inoperantes, decía en el comienzo de su intervención. Para enfrentar un problema de cambio tecnológico, básicamente. Bueno. Entonces, ahora, con este puntapié inicial largo y profundo de Juan, los escucho a ustedes. Ahora empieza la discusión de esta primera parte, que es ¿por qué la dictadura? ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano? Todos. ¿Puedo hablar? Marcia.
Me parece muy bueno el planteo de Juan, por cierto, y creo que es muy válido. No obstante, tenemos que atender a otras causas profundas de estos movimientos, que son las políticas y sociales, que también son concomitantes y que son muy, muy relevantes. Yo en el mismo sentido me permitiría recordar, porque cuando hablamos de la dictadura, enseguida viene la rémora de un discurso, que es el discurso de que la culpa de la dictadura la tuvo la lucha armada. Suele haber un discurso que no solamente pretende justificar, sino que encima de todo, me parece, encierra una demonización. Ya lo voy a explicar por qué lo digo. Y si nos retrotraemos en la historia, también voy a emular un poco a Juan, pero en otro sentido. Por ejemplo, podemos irnos a la Revolución del Quebracho, que fue contra el gobierno de Máximo Santos, un gobierno muy brutal y muy represor en el contexto de la militarización, ¿sí? Que llevó 10 años. La Torre a partir de 1776, Santos hasta 1886. Bien, ocurre una revolución que fue la Revolución del Quebracho, integrada especialmente por intelectuales y universitarios. Entre ellos estaban Juan José de Herrera y José Valle y Ordóñez. Tuvieron 200 muertos, tuvieron más de 600 prisioneros. Bueno, con el tamiz de la demonización, deberíamos decir que fueron unos sediciosos, unos subversivos, unos violentos. Otro ejemplo voy a dar. El ejemplo de las revoluciones de Aparicio Saravia, que nadie puede discutir, que se dieron en un marco de una democracia vigente, y que sin embargo de dos democracias vigentes, dos gobiernos, el gobierno de Diarte Borda y el gobierno de José Valle Ordóñez, bueno, también con la teoría de la demonización deberíamos concluir que Aparicio Saravia fue un gran antidemócrata, un subversivo, un violento de marca mayor. Creo que es absolutamente erróneo y mutilante ver la historia de esa manera, porque ahora sí me voy a la dictadura de 1973, hay coyunturas, hay causas internacionales, no solo de nuestra dictadura, sino de todas las que asolaron el continente por esa época. Recordemos únicamente a Paraguay, a Argentina, Brasil, Bolivia, Perú. Chile. Coyunturas, y no quiero dejar de lado otra coyuntura internacional importantísima, que es el marco de la Guerra Fría, que todavía seguía existiendo en sus consecuencias. La Revolución Cubana y la doctrina de seguridad nacional por la cual se adoctrinaba a los ejércitos latinoamericanos para luchar contra los propios ciudadanos en el marco de la represión. Bueno, sí. Como se imaginarán, los oyentes también están participando y removiéndose con lo que Juan señaló como intervención inicial. Por ejemplo, tengo acá el mensaje de Alejandro que dice: ¿cómo quisiera estar en desacuerdo con Juan, pero no puedo? Igualmente faltan otras aristas. Ahora, es genial la forma en que lo expuso. Y hay otros oyentes justamente que, sin desmentir a Juan, dicen, bueno, pero ¿y los contextos históricos y la realidad regional? A ver, ya decía algo Marcia en ese sentido. Gonzalo. Bueno, vamos a hacer intervenciones cortas, es lo que habíamos quedado, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a decirlo. A mí, como siempre, en las presentaciones de mis contertulios me parecen muy interesantes. Muchas veces me agarran por sorpresa y Juan, generalmente, diría casi en un 99% de los casos, me agarra siempre por sorpresa. Pero hay una cuestión en su intervención que queda sin contestar. ¿Por qué es necesaria una dictadura para adaptarse a los cambios tecnológicos? Porque hay otros países del mundo que adoptaron y muchos de ellos generaron esos cambios tecnológicos y lo hicieron en democracia. Es decir, ¿cuál es el problema que tiene la democracia para poder hacer ese cambio? Y yo creo que la democracia tiene que ser capaz de procesar esos cambios y no debe ser necesaria una dictadura. Ese es el comentario que quiero hacer para intervenciones cortas. Y capaz que antes de escuchar a Alejandro podemos darle la palabra brevemente a Juan para que responda sobre esto. Bueno, los países que logran hacer esas transformaciones en dictaduras son porque las crearon ellos.
Es decir, la revolución industrial, la revolución del vapor la creó Inglaterra, de modo que Inglaterra no tuvo ningún problema con eso, pero no, otros países de Europa sí tuvieron. La revolución eléctrica la creó Estados Unidos y la revolución luego de la Segunda Guerra Mundial también la creó Estados Unidos. De modo que esos países no tuvieron ningún problema para hacerlo, ¿no? Es decir que... Pero ¿por qué, Juan? ¿Qué tiene que ver la democracia con eso? Porque la democracia... Creo que yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que la dictadura viene porque la democracia sufre un proceso de deterioro. La gente no sabe para dónde va a ir, entonces alguien toma el timón. Eso estoy de acuerdo. Ahora, no es imposible que estos procesos de desarrollo y de incorporación tecnológica se puedan desarrollar en democracia, porque si no, estamos en un sistema que no funciona. Bueno, pero veamos a lo que está pasando ahora con la revolución nueva, con la de la biotecnología. ¿Cuál es la reacción del sistema político frente a la carne sintética? La tachamos, no existe, está prohibida. En lugar de decir, caramba, hay que subirse a este carro. Ahí está la reacción, es decir, la inoperancia es resistir la revolución que ocurre en lugar de acompañarla. Ahora, los que siguen tu razonamiento tienen más preguntas también. Tengo acá a este oyente, Pepe, que consulta, pero ¿la dictadura solucionó algo? Claro. ¿Cómo funciona la teoría de Grompone cuando resulta que la dictadura no solucionó varios de esos problemas? Pero sigamos, Alejandro. Bueno, no voy a comentar demasiado sobre la revolución del Quebracho porque me llevaría bastante tiempo, y ni tampoco sobre los levantamientos de Saravia, ni si era contra la institucionalidad o no era contra la institucionalidad. Tampoco quiero desconocer todo lo que daría para hablar solo de eso, lo que explicaba Juan y después comentaba Gonzalo. Ahora, yo me pregunto, no sé qué habría pasado en Uruguay si en los 10 años previos al golpe de Estado no hubieran existido los intentos armados contra la institucionalidad, sobre todo del Movimiento de Liberación Nacional y de algunos grupos de menor importancia. Bueno, acuérdense, todo empezó de alguna manera a manifestarse con el robo de armas del tiro suizo de Nueva Helvecia allá por el 62, y de ahí en adelante estaban las infames cárceles del pueblo, que incluían al embajador británico, al cónsul de Brasil y a personas que de repente no tenían mucho que ver con la situación política del momento, ¿no, verdad? Los asesinatos a sangre fría, incluyendo la infamia del pobre Pascasio Báez, o el de aquellos 4 soldados que dormían en un jeep, y muchísimo más. Pero, ¿qué habría pasado si no hubiera ocurrido eso? No lo sé. No sé si hubiera habido una dictadura. No, pero resulta que eso sí ocurrió. Eso sí tuvo lugar. Y eso llevó incluso a que en el Parlamento, respondiendo, creo que a un sentimiento generalizado, bastante generalizado, se declarara el estado de guerra interna, que no justifica ningún accionar posterior del ejército, pero es una señal de que era algo importante. Realmente no sé qué habría pasado en Uruguay si no hubiera existido semejante acción contra las instituciones para establecer una especie de dictadura popular, al igual que el modelo castrista o algo similar. Pero eso existió. Y para mí fue, en el caso concreto, un antecedente determinante del golpe militar. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿estás justificando el golpe militar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Habría sido muy diferente si nuestras Fuerzas Armadas hubieran estado, todas ellas, que algunos lo estaban, algunos de sus jefes sí lo estaban, imbuidas de republicanismo y respeto a las instituciones y a lo que hoy día llamamos con mucha generalidad respeto a los derechos humanos. O sea que yo no es que quiera decir que fue solo eso lo que ocurrió, pero eso sí ocurrió. ¿Qué habría pasado si no hubieran pasado esos 10 años anteriores al golpe de Estado? Es muy difícil saberlo, pero tuvo lugar eso, y yo creo que sí fue determinante de que, de alguna manera, unas Fuerzas Armadas imbuidas de soberbia y alejadas en buena manera de lo que era el respeto a las instituciones democráticas, intentaran asumir, por lo menos muchos de sus mandos, el control del país.
Gonzalo, creo que es el que viene ahora, después, pero Juan también. A ver, primero Juan, porque se están agregando factores a los que él consideró fundamentales en su análisis. A ver. Bueno, la inoperancia del Partido Colorado durante los años 50 para reaccionar frente a los acontecimientos después de la Segunda Guerra Mundial provocó dos resultados previos a la dictadura. El primer resultado fue que perdieran las elecciones, es decir, que el Partido Nacional fuera gobierno durante 2 periodos. Y la segundo efecto que produjo es que un sector más a la izquierda del Partido Nacional, pero proveniente del Partido Nacional, creyera que la solución era la cubana. Es decir, que la solución para volver a encalzar el país frente a la inoperancia colorada era la guerrilla cubana. Es decir, esos fueron los dos reacciones que hubo contra la inoperancia del gobierno colorado. Y la tercera fue la definitiva, ¿no? Gonzalo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan ahora. El problema es que la democracia no dio soluciones en aquel momento, no fue capaz de dar soluciones. Y esto es muy actual, porque en este momento en América Latina, la democracia, que tanto nos costó recuperar, no está dando soluciones en los países, y por eso estamos teniendo una crisis de la democracia en todas partes, en toda América Latina, con la excepción de Uruguay y Costa Rica, y Barbados en el Caribe. Porque la democracia no es capaz de dar soluciones a la pobreza, a la exclusión, ¿no? Juan, ¿qué estabas diciendo, Juan? Yo digo que por ahora siguen funcionando la democracia en Uruguay y en Costa Rica. Digo que por ahora, no nos entusiasmemos. Si no somos capaces de dar soluciones, eso es lo que va a pasar. Porque ¿qué es lo que pasó para mí en la época predictadura? Es que nosotros estamos viendo una democracia con fuerzas internas que querían países distintos. Yo creo que la democracia no funciona si tú, y yo te lo he dicho ya varias veces, si tú no tenés un país objetivo común, ¿no? Y después podés discrepar en cómo llegar a determinados resultados, si más a la izquierda, más a la derecha, más estatista, más liberal, eso lo podés discutir y así funciona la democracia. Ahora, cuando tú tenés, como tuvimos en el Uruguay, 2 modelos, uno era el cubano, como dijo Juan, y el otro era, volver al Uruguay del pasado, que era imposible. No había salida de eso porque no iban a haber compromisos. Y entonces aparecieron estos iluminados, por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado todas las fuerzas guerrilleras, sindicales, los estudiantes iluminados, que dijeron, no, acá hay que cambiar de radical, salvar a la patria. Así es como caen las democracias. Porque hay gente que dice, no, acá no hay posibilidad de solución. La democracia está hecha de grises, de compromisos, de diálogo y de solucionar los problemas de la gente. Entonces, en América Latina hoy día nosotros hay problemas gravísimos que tenemos que solucionar. No podemos seguir ignorando, porque si no las democracias van a caer. Marcia. Pero además, permítanme. Sí, adelante. Yo creo que sí, bueno, por supuesto, todos han hecho intervenciones, me parece muy, muy, muy sensatas. No tengo nada para decir, pero quiero agregar que lo que pasó, como dice Alejandro, que pasó, bueno, pero pasó eso, pero pasó mucho más. Pasaron efectivamente muchas más cosas y por eso me parece a mí que no podemos ignorar la oleada de dictaduras, como dije al comienzo, en América Latina en ese momento. Eso es un dato también que pasó. Como no podemos ignorar pues yo siempre me voy a las grandes causas porque el país es chiquitito en un marco internacional de grandes presiones, no solo económicas, sino políticas. No podemos ignorar la Revolución Cubana en el marco de la Guerra Fría. Como no podemos ignorar la doctrina de seguridad nacional que dije anteriormente, porque estaba inscripta en eso, en que el polo de Estados Unidos tomara medidas drásticas para que no hubiera una nueva Cuba, en el sentido que fuera. Que no lo hubiera. A eso sí, ahora me voy de vuelta al país. A eso sí hay que sumar la inoperancia de la democracia uruguaya y el tremendo deterioro de los modelos económicos implementados. Pensemos en el modelo de sustitución de importaciones que venía desde la década del 50. Pensemos en la apuesta de Jorge Pacheco Areco a la banca y a que las élites que indudablemente dominaban en nuestro país
apostaran a justamente meter capitales en la banca, porque les parecía seguro y muy rentable, y la gran injusticia social que se venía instalando, el deterioro de las condiciones de vida de la población. Entonces, es verdad, en el acierto o en el error, y sin hacer juicios éticos, hubo ensayos desde los propios partidos existentes, entre ellos de un sector del Partido Nacional desgajado, de pasar a otro orden de cosas más radical. Pero el deterioro de la democracia, estoy totalmente de acuerdo en que fue el factor principal, pero con la influencia internacional. En estas tertulias nadie pretende que los temas queden cerrados. No nos lo proponemos quienes las organizamos y no se lo proponen tampoco los que integran las mesas. Y mucho menos si encaramos un asunto como este, del tamaño, de la profundidad, de la gravedad de una dictadura, ¿no? Así que, si a ustedes no les parece mal, estimados contertulios, yo voy a poner puntos suspensivos acá y voy a pasar, después de la pausa, al otro encare que queríamos hacer. Juan, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Vamos, no queda totalmente incompleto si no vemos los resultados de la dictadura, ¿no? Sí. Yo creo que por acá nomás, para pensar, para que la gente se pase el fin de semana discutiendo en casa, hay suficiente con respecto a las causas. Ahora nos dedicaremos a los resultados.